La sesión pasada hablamos un poco sobre algunas cuestiones conceptuales que iban a servir de lenguaje común para abordar ciertas problemáticas concretas en las sesiones que nos quedan. Y pues bueno, el curso, que fue algo que olvidé decir la sesión pasada, este mini curso pues digamos que propone pensar algunas cuestiones muy concretas para pensar la sexualidad en la actualidad. Obviamente el criterio de selección pues tiene que ver con, pues es un criterio personal, pues como persona que se desenvuelve en los estudios sobre sexualidad y sobre género, hice una selección de estas cuestiones que me parecen relevantes. La producción del espacio y el lugar de la sexualidad y el género en la nación, el neoliberalismo, las prácticas de securitización, etcétera. Y hoy vamos a hablar concretamente de lo que tiene que ver con espacio y lugar, con las geografías sexuales y de género. En primer lugar, quisiera hacer una breve introducción sobre algunas cuestiones conceptuales a la hora de entender o de hablar sobre espacio y lugar en clave feminista. ¿Por qué en clave feminista? Porque desde el feminismo, concretamente desde las geografías feministas, eh, ha habido unos desarrollos muy importantes para pensar el espacio y el lugar con relación al poder, ¿sí? Son análisis que encuentro muy fructíferos y pues vamos a aprovechar para nuestra conversación de hoy. Luego, quisiera que tratáramos de ver como cuál puede ser la relevancia de hacer este análisis de geografía, sexualidad y género en la actualidad. ¿Qué cuestiones, pues, aparte de las que nos propone Bartabedian en el texto, pueden ser pertinentes para este tipo de análisis? Y ya en la tercera parte, pues la idea es hilar un poco estas cuestiones con algunos de los temas que abordamos la sesión pasada, que tiene que ver con discurso, performatividad y esta noción de suplemento propia de los análisis de construccionistas en sexualidad y en género. Y como les decía, la última parte, pues ya conversar un poco sobre esta cuestión. Antes de comenzar, quisiera señalar, de pronto como algunos referentes conceptuales, pues hay una bibliografía muy corta que yo suministré con el programa de este curso de corta duración, pero quisiera señalar también algunos autores y autoras con quienes dialogaré a lo largo de la sesión de hoy. Entonces, referencias clave desde la geografía feminista para abordar estas cuestiones. Hay libros como este, A Companion to Feminist Geography, o Feminist Spaces, Gender and Geography in a Global Context, pues que son editados por geógrafas, sobre todo del norte global, es cierto, pero también tenemos el trabajo de Diana Ojeda, que ella es una geógrafa colombiana, que ha abordado estas cuestiones con respecto a distintos temas, por ejemplo, el conflicto armado colombiano, eh, la seguridad y las políticas de seguridad de gobiernos de derecha pues, anteriores a este, ¿no? Y pues ya hay otros trabajos por parte desde la sociología y desde la antropología, autoras como Leticia Sapsay, discutiremos un texto de ella más adelante en este curso, José Fernando Serrano Amaya, que es un antropólogo colombiano, y Julieta Bartabedian, pues a quien leímos para hoy. Estos tres autores y autoras pues también digamos que nos brindan algunas cuestiones, algunos cruces sobre género, sexualidad y espacialidades. Bueno, entonces pues iniciemos por eh, esta pequeña introducción a estas cuestiones conceptuales. En la geografía y en otras disciplinas, incluso en nuestro sentido común, existen una serie de supuestos a la hora de pensar conceptos como lugar y espacio, ¿sí? Eh, Concretamente en la geografía feminista vino a hacer una revisión de qué modo, sobre el modo como estaban siendo entendidos estos conceptos
y cuáles eran sus implicaciones, ¿sí? Las geógrafas feministas van a cuestionar cierta idea ampliamente compartida de que un lugar es lo mismo que una localidad física, que un lugar es un área delimitada que tiene características específicas únicas, ¿sí? Y que es habitada por un grupo de individuos, ¿sí? Esta es una noción un poco simple, es una noción un poco reduccionista, nos van a decir las geógrafas feministas, ¿no? Y ya en un momento les voy a decir de qué forma nos proponen entenderla, ¿no? Si el lugar era visto así, como una localidad, casi que como un punto en el terreno, en el territorio o en un mapa, ¿sí? El espacio muchas veces era visto como una especie de contenedor abstracto, ¿sí? Un contenedor, algo que almacena eh, relaciones sociales y personas, ¿sí? Y que la forma de abordarlo, según esta noción que ellas cuestionan, que las feministas cuestionan, la forma de abordar el espacio sería a partir de categorías cuantitativas, no cualitativas, como coordenadas, ¿sí? Distancia, altitud, latitud, longitud. Entonces tenemos que el lugar, eh, bajo estas presunciones que cuestionan las geógrafas feministas, el lugar suele ser entendido como un punto en el mapa, como una localidad física y el espacio como aquello que lo contiene. ¿Cuál es el problema con estas nociones? Pues digamos que son nociones que en el sentido común pueden funcionar muy bien, ¿sí? Pero en términos analíticos tienen varios problemas. Uno de los problemas centrales es que un análisis del espacio y del lugar que no considere las relaciones de poder ya es en sí mismo un análisis limitado. Y si, además de esto, no consideramos qué papel pueden tener las diferencias que encarnamos como seres humanos, eh, diferencias raciales, diferencias de clase. Bueno, sobre el término raciales, yo sé que en distintos países, y tengo entendido que en Brasil, raza y racial pueden ser términos muy cuestionados. Ustedes me corrigen si me equivoco. Términos que parecerían estar en desuso, ¿no? Eh, y que de pronto habría otros términos con los cuales sería mejor emplearlos, ¿no? Entonces digamos que aquí usaré raza y racial entre comillas, entre aspas. Tenemos entonces que, además de soslayar las relaciones de poder, estas formas de entender el lugar y el espacio dejaban de lado, olvidaban también las diferencias que encarnamos, sexuales, de género, raciales, étnicas, etcétera, 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 ¿no? Y esto va a ser como estos dos puntos van a ser señalados con mucha precisión por la crítica feminista. Entonces, ¿cómo nos van a proponer entender, pensar el espacio y el lugar? Pues nos van a decir, en primer lugar, que el lugar no se trata de algo objetivo, como un punto en el mapa, ni necesariamente algo estable, algo armonioso, algo fijo, ¿no? Nos van a decir que los lugares tienen significados y límites que cambian, ¿sí? Cambian a lo largo de la historia, pero también cambian dependiendo de la perspectiva de quien habita esos lugares, ¿sí? Un lugar no va a ser experimentado ni percibido por una persona que encarna cierto tipo de diferencias a, pues, por una persona que no las encarna, ¿no? Entonces, esta forma de entender el lugar desde una perspectiva feminista va a proponer que lo entendamos en términos dinámicos, ¿sí? Y que sus fronteras son configuradas socialmente, no se trata de simplemente un recorte físico del espacio, ¿no? Sino que estas fronteras, además de ser fluidas, además de ser cambiantes, son construidas socialmente. Digamos que aquí estaríamos hablando también de una suerte de construccionismo social, esta vez del espacio y del lugar. ¿Qué es clave entonces pensar en el lugar
para poder articular estas dos nociones que habían sido dejadas de lado, la de poder y la de diferencias. Lo que nos van a proponer estas autoras es pensar los lugares como el entrecruzamiento, la imbricación de relaciones de poder a escala espacial. Es decir, los lugares son producidos a partir de relaciones de poder que se espacializan, ¿sí? Que se plasman y le dan forma en términos espaciales, geográficos, a, a ciertos ámbitos que nos parecen muchas veces como simples realidades físicas y objetivas. Por otro lado, frente al espacio nos van a proponer que el espacio no es este contenedor abstracto ni neutral, sino que el espacio es abierto, es disputado, es conflictivo, que el espacio siempre no es que exista y ya, sino que el espacio de alguna forma está en devenir, está en proceso, se construye permanentemente, ¿sí? Y que en el espacio confluyen también, por supuesto, heterogeneidad y multiplicidad de relaciones de poder, ¿no? Aquí la cuestión del poder es clave, pensando ya el poder no como un término abstracto, sino pensando el poder eh, en términos particulares, ¿sí? Formas de poder relacionadas con el género, formas de poder relacionadas con la clase social, formas de poder relacionadas con la sexualidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, estas relaciones de poder van a definir cierto tipo de normas respecto de quiénes y cómo pueden habitar los lugares, ¿sí? Estas normas, estas relaciones de poder van a definir criterios sociales y espaciales de inclusión y exclusión. Quiénes pueden entrar, quiénes no pueden entrar. Y estos criterios sociales de inclusión y exclusión están profundamente relacionados con la forma como encarnamos estas diferencias. De modo que podemos imaginarnos que no es lo mismo eh, habitar el espacio público, la calle, ¿sí? A determinadas horas, si uno es un hombre cisgénero, eh, heterosexual, si uno es una mujer cisgénero, si uno es una persona transgénero, si uno es una persona racializada, etcétera, 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 ¿sí? Aquí a través de esta imagen, pues pretendo mostrar de manera muy esquemática algunas de esas relaciones de poder que, que, que atraviesan o que participan en la formación del espacio público y de los espacios privados y de todo tipo de lugares y espacios en nuestra vida cotidiana. Sistemas de poder heteronormativos, eurocéntricos, racistas, androcentristas, eh, capacitistas, es decir, pensados para personas que no tienen ningún tipo de discapacidad, ¿no? Eh, religiosos, en fin, de distinta índole. Y este va a ser pues, el punto sobre el que llaman la atención las personas, la crítica de la geografía feminista. Aquí pues quisiera mostrarles rápidamente unas imágenes de una marcha que tuvo lugar en 2018 aquí en Bogotá, la ciudad donde yo vivo, Colombia. Y fue una marcha organizada por personas trans, se llamaba la Marcha Trans, que tuvo lugar en el barrio Santa Fe, que es uno de los lugares, bueno, el único lugar en Bogotá donde existe una zona legalmente delimitada para el trabajo sexual, para ejercer este oficio que comúnmente conocemos como prostitución y que involucra tanto a mujeres transgénero como a mujeres cisgénero. Este espacio, el barrio Santa Fe, si uno tiene la posibilidad de visitarlo, se va a dar cuenta cómo distintas relaciones de poder se entrecruzan y lo delimitan. Esto uno lo percibe, digamos que lo experimentamos con nuestros sentidos, con la vista, con el olfato, también con nuestras emociones, ¿sí? ¿En qué sentido? En que es un lugar que la geografía de la imaginación de la ciudad es considerado como un lugar inseguro, donde podamos
exponernos a peligros relacionados con el robo, con el tráfico de ciertas drogas, ¿sí? Pero además es habitado por unos tipos de sujetos que desde la perspectiva mayoritaria de nuestra sociedad son considerados indeseables, ¿sí? Mujeres cisgénero y transgénero que ejercen la prostitución. Entonces, perfectamente podemos ver cómo cuando llegamos a este sector de la ciudad, las dinámicas cambian, las relaciones sociales cambian. Si bien la desnudez y ciertos usos del cuerpo relacionados con la sexualidad suelen ser confinados a ese ámbito que denominamos privado, pues en este lugar, pues como en otros espacios de otras ciudades donde se ejerce la prostitución, podemos encontrarnos unos usos distintos del cuerpo. Desnudez parcial, ¿no? Formas distintas de relacionarse con de las personas por la calle, formas distintas de habitar la calle, ¿no? Donde las mujeres cisgénero y transgénero cobran mucho protagonismo, ¿no? También nos vamos a encontrar un lugar que está organizado en su interior, este sector de la ciudad está organizado en su interior, siguiendo criterios de género y de corporalidad. ¿En qué sentido? Hay una calle, que es la calle 22, así se la denomina, y esta calle divide en dos partes este sector de la ciudad. Al norte de la calle 22 ejercen la prostitución mujeres cisgénero, casi que en su totalidad, mientras que al sur de la calle 22 ejercen la prostitución mujeres transgénero, casi que en su totalidad. Es más fácil encontrar mujeres cisgénero que ejercen la prostitución al sur de la calle 22 que mujeres transgénero ejerciendo la prostitución al norte, ¿sí? Entonces tenemos un sector asociado al comercio sexual que en su interior también está organizado según criterios de género y de corporalidad, ¿no? En términos de clase social, digamos que las diferencias también son muy claras, ¿sí? Nos encontramos, por ejemplo, que en este sector, digamos que relacionado con la prostitución ejercida por personas cisgénero, los edificios, las casas, sus fachadas están en mucho mejor estado, están mejor pintadas, son fachadas remodeladas, modernas, con grandes anuncios luminosos, con equipos de sonido, reproduciendo música a alto volumen, ¿sí? Mientras que al sur de la calle 22, en esta zona trans, podríamos decir que eh, encontramos mayor presencia de basuras, las fachadas de las casas están deterioradas, eh, encontramos, digamos que pocas intervenciones orientadas a modernizar o a mejorar ese espacio público y también nos encontramos con cierta presencia, no siempre, digamos que esto ha cambiado a lo largo del tiempo, pero era más común encontrarse allí eh, algunos individuos que pues, vendían, traficaban sustancias psicoactivas ilegales aquí en el país. Este sería un ejemplo. Yo sé que pues esto es solo una descripción, no podría transportarles a este lugar, pero este sería solo un ejemplo de cómo distintas relaciones de poder se entrecruzan y se espacializan, delimitando quiénes pueden pertenecer y quiénes no pueden pertenecer. Muchas veces mujeres transgénero, que han cruzado la calle 22 hacia el norte, son víctimas de agresiones y de violencias. Entonces ellas deben quedarse prácticamente confinadas en esta zona sur. Asimismo, Bogotá es una ciudad eh, muy segregada en términos espaciales, en términos de clase social, ¿sí? Hay ciertos sectores de la ciudad, pues esto no es exclusivo de Bogotá, por supuesto, muchas ciudades son así, pero aquí es muy marcado esos espacios destinados para las personas de clases medias y altas y de sectores populares, ¿no? En términos de género también Bogotá es una ciudad muy segregada, ¿no? Las mujeres no pueden habitar la ciudad
de la misma forma que los hombres se exponen a múltiples tipos de violencia si circulan sin la compañía de alguien más en horas de la noche, por ejemplo. En el caso de las personas transgénero, si bien este tipo de cosas ha cambiado, eh, puede ser, digamos, hay más mecanismos de movilidad, de controles de la movilidad de los cuerpos que los llevan muchas veces a que estas personas, las personas transgénero, sobre todo las personas transgénero que ejercen ciertos tipos de oficios no profesionalizados, no impartidos en universidades, personas que no tuvieron acceso a la educación superior, queden enclavadas, emplazadas, situadas en un único sector de la ciudad. ¿Sí? Si ellas salen de allí, de este sector que les estoy comentando, se van a exponer a distintos tipos de violencias físicas, simbólicas, agresiones verbales, ¿no? Y pues con esto, justamente el punto que quiero señalar es que la organización del espacio y los lugares no es neutral en términos de relaciones de poder y en términos de las diferencias que encarnamos. Pues yo creo que seguramente ustedes también han percibido esto en su vida cotidiana. Quien aparece aquí en la foto, es Constanza. Ella es una mujer trans que pues, es una de las personas más mayores, más viejas de las mujeres trans allí del barrio Santa Fe y quien ha, digamos que, percibido muchos de los cambios de este sector de la ciudad. Esta es una foto de ella en esta marcha, la marcha trans, vestida de novia. Bueno, tenemos entonces que aquí la cuestión de las relaciones de poder y las diferencias que encarnamos son centrales a la hora de revisar estas aproximaciones al espacio y al lugar. Y pues digamos que esto puede ser abordado pues de dos formas, hay digamos que dos grandes tendencias en la geografía feminista para abordar estas cuestiones. Una, una perspectiva que tiende a enfatizar cómo funciona la norma, cómo funcionan las relaciones de poder, ¿sí? Cómo las relaciones de poder, así el lugar y el espacio sean fluidos, cambiantes, inestables, cómo tienden a permanecer a lo largo del tiempo ciertas relaciones de poder, ¿sí? Cómo tienden a persistir, cómo tienden a fijarse límites que no pueden ser fijados. Y aquí, si recordamos un poco lo que hablábamos la sesión pasada, sobre cómo el significado está diferido en el tiempo desde una perspectiva de construccionista, ¿sí? Y cómo las sociedades intentan fijar lo que no puede ser fijado, ¿sí? Cómo intentan estabilizar el sentido, pese que este no puede ser estabilizado. Algo semejante podemos decir en relación con los lugares y con los espacios, ¿sí? Los lugares y los espacios no son definidos de forma fija, de una vez para siempre, tienen que ser reafirmados mediante la repetición de normas, mediante la repetición de relaciones de poder permanentemente, ¿sí? Entonces, esta perspectiva que les señalo se centra en cómo esas relaciones de poder permanecen en el tiempo, a pesar de los cambios, cómo permanecen, cómo operan. Existe otra perspectiva que yo pues encuentro particularmente interesante, que buscan entender de qué forma las relaciones de poder encuentran límites cuando son espacializadas. Es decir, se trata de pensar que las relaciones de poder, si bien tienen efectos concretos, reales, muchas veces violentos en nuestras vidas, al mismo tiempo las relaciones de poder no son, y valga aquí la redundancia, todopoderosas, ¿sí? El poder tiene límites y esto es importante tenerlo presente si estamos pensando estas cuestiones desde una perspectiva crítica. Es decir, no solo desde una perspectiva que comprenda cómo funcionan las relaciones de poder, sino que busque transformar las relaciones de poder. Entonces, esta segunda perspectiva de la geografía feminista se centra concretamente en cuáles son esos límites y contradicciones en las relaciones de poder, ¿sí? Se pregunta cómo podemos desafiar la norma
y cómo podemos producir espacios subversivos, subversivos en términos de estos órdenes sociales, ¿no? Eh, pues, quisiera dar un ejemplo un poco de estas dos perspectivas, o abordar las dos en un mismo ejemplo. En el caso de las personas transgénero, pues aquí yo creo que en muchos países de América Latina, yo creo que también en Brasil es el caso, existen lo que algunos denominan el fantasma de la puta peluquera, que sería como un fantasma da puta cabeleireira, eh, y es básicamente pensar que para muchas mujeres transgénero, su corporalidad, la forma como viven el género, como experimentan el género, puede significar el destino social de dedicarse, trabajar en salones de belleza, ¿sí? En peluquerías, o desempeñarse en la prostitución. Muchas veces moverse entre ambas actividades económicas. Bueno, aquí en Bogotá hay, eh, pues podemos encontrar esto también, podemos encontrar que no exclusivamente, pero con mucha frecuencia, las mujeres transgénero están, digamos que asociadas a este tipo de espacios, pues por una cuestión de desigualdad social, porque muchas de ellas son, como nos relata también un poco Julieta Bartabedian en el texto, muchas de ellas son expulsadas de sus familias, muchas de ellas, al ser expulsadas de sus familias, eh, no pueden seguir accediendo a la educación y pues esto redunda en formas de vulnerabilidad, marginalización, etcétera, etcétera, pues que las lleva a trabajar o en el comercio sexual, ¿sí? O si tienen suerte, digamos que involucrarse en la peluquería. Bueno, y tenemos entonces que las peluquerías como lugares están profundamente marcados por el género y por la sexualidad, ¿no? Son lugares en donde, en términos normativos, se espera, pues, encontramos mujeres peluqueras, hombres peluqueros, ¿sí? Pero muchas veces la presencia de los hombres que encontramos en las peluquerías, independientemente de su orientación sexual, el solo hecho de que estén trabajando allí despierta como sospechas frente a su deseo, ¿no? Su heterosexualidad, digamos que es cuestionada casi que automáticamente por el oficio que desempeñan, ¿no? Las mujeres, pues, que ejercen, que trabajan como peluqueras, pues, la gente suele asumir que son mujeres heterosexuales y, pues, en el caso de las mujeres trans, pues, muchas veces no es una sorpresa encontrarse con ellas en este tipo de espacios, ¿no? En ese sentido, las peluquerías son lugares conservadores del género y de la sexualidad, de esos dos órdenes, de esos dos vectores de poder. Son conservadores, ¿no? Eso de pronto sería lo que nos podría decir esta primera perspectiva crítica desde la geografía feminista eh, sobre cómo funcionan las normas y las relaciones de poder. Pero también podríamos, desplazándonos un poco a esta otra perspectiva, a la segunda, la que mira los límites, las contradicciones en las relaciones de poder, podríamos desplazarnos allí y ver cómo muchas veces estos espacios normativos y normalizados pueden convertirse en espacios subversivos, en lugares subversivos. ¿En qué sentido? Aquí en Bogotá, como otro ejemplo de mi ciudad, hay un sector, hay un barrio, una localidad de la ciudad que es habitada por personas de sectores populares, ¿sí? Personas empobrecidas, personas inmigrantes y por personas que han sido desplazadas por causa del conflicto armado colombiano, pues que ustedes algo conocen seguramente a través de las noticias. Y en este sector de la ciudad, eh, una mujer en un barrio puso su propia peluquería, ¿no? Y empezó a buscar quiénes podrían trabajar allí.
De modo que terminó hablando con mujeres cisgénero, pero también con mujeres transgénero, ¿no? Y empezó a contratarlas para que trabajaran allí. Esto despertó pues, reacciones muchas veces violentas entre los vecinos que la increparon a ella, la interpelaron de forma agresiva, pidiéndole o exigiéndole que se fuera de este barrio o que eh, dejara de contratar a las mujeres trans allí, porque pues, digamos que estaba todo este discurso sobre la moral familiar, la infancia, que los niños y niñas iban a estar expuestos a un tipo de ejemplo, un tipo de ejemplo que les iba a señalar como normal, algo que en realidad no lo era, en fin. El hecho es que allí también nos encontramos unas violencias y unas agresiones conservadoras operadas por los vecinos. Y ante esto, eh, esta mujer que creó que montó esta peluquería, ¿sí? Se organizó con sus trabajadoras, con sus empleadas y con otras mujeres trans del barrio y buscaron estrategias para incidir y para transformar estos significados asociados al ser transgénero, ¿sí? Y al ser sujetos considerados abyectos en relación con el género y con la sexualidad, ¿no? En la actualidad ya han llevado a cabo varios festivales de la diversidad en este sector y digamos que de alguna forma han logrado transformar las relaciones eh, sociosexuales, los órdenes sociosexuales y de género en este sector de la ciudad, ¿sí? Entonces, ¿qué nos podría mostrar un poco allí esta segunda perspectiva de la geografía feminista? Y es pensar que aunque conservadores del orden, este tipo de espacios, las peluquerías, espacios feminizados, al mismo tiempo pueden ser espacios de organización para cuestionar esos órdenes de género y esos órdenes sexuales. Pueden ser lugares en donde las personas que allí son empujadas a trabajar, pues una cosa es que deseen trabajar en esto, otra cosa es que les toque trabajar en esto, que las personas que allí se encuentran pues pueden reunirse, pueden conocer a otras como ellas y en ese sentido pueden empezar a organizarse para pues transformar el mundo a una escala muy pequeña, a una escala barrial o una escala de algunas calles. Pues aquí ya hemos, en esto que hemos conversado, hemos hablado un poco sobre la pertinencia, ¿no? De estos análisis sobre género y sexualidad que se cruzan con la geografía, pero quisiera que miráramos un poco algunas cuestiones características del mundo contemporáneo, este mundo que vivimos el día de hoy, que nos muestran la marcada relevancia de este tipo de análisis, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los procesos de renovación urbana, ¿no? Podríamos preguntarnos perfectamente de qué modo el género y la sexualidad participan de estos procesos de renovación urbana. Y pues algo que podemos encontrar en distintas ciudades, sobre todo en ciudades capitales, ¿no? Es que muchas veces los procesos de gentrificación tienen lugar en clave con la promoción de la diversidad sexual, ¿no? Como muchas veces nos encontramos zonas de la ciudad deterioradas, muchas veces habitadas por personas de sectores populares, en términos económicos, ¿no? Pero que de alguna forma están ubicadas estratégicamente, ¿no? Y una de las formas como pues, operan estos procesos de renovación urbana tiene que ver también con la sexualidad, ¿no? Promocionar la creación de barrios gay, de vecindarios gay o de vecindarios LGBT, ¿no? Que con frecuencia, pues aquí en Bogotá y en Madrid, bueno, en distintas partes, en distintas ciudades del planeta, podemos encontrar sectores de la ciudad en donde pareciera que es más seguro ser lesbiana, ser gay, ser bisexual, ser transgénero y expresarlo abiertamente, en donde no solo es más seguro, sino además nos encontramos una serie de espacios abiertamente, explícitamente dirigidos
a personas que no encarnamos la norma sexual ni de género. Pensemos en librerías, pensemos en bares, pensemos en, no sé, restaurantes incluso que pueden tener la bandera del arco iris, ¿cierto? Y si bien en principio serían más seguros para que los habitemos, al mismo tiempo son espacios en donde los arriendos son profundamente costosos o son más costosos que en otras partes de la ciudad, ¿no? Muchas veces estos procesos de gentrificación relacionados con la diversidad sexual, con crear estos barrios LGBT, van de la mano con de procesos de expulsión de personas que que no pueden encarnar, que no pueden acceder a las formas de consumo prescritas por este tipo de lugares, ¿no? Por este tipo de barrios, de vecindarios, ¿no? Asimismo, nos encontramos que hay procesos de renovación urbana, ¿no? Que buscan eliminar o esconder del espacio público cierto tipo de cuerpos, ¿no? Cierto tipo de corporalidades, cierto tipo de personas que son consideradas indeseables por la forma como viven y corporifican el género y la sexualidad, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en las personas que ofrecen servicios sexuales vinculados a la prostitución, ¿no? Cuya estética en la forma de vestir busca justamente atraer una clientela y cómo estas personas suelen ser empujadas a ciertos sectores de la ciudad o desplazadas, quitadas de ciertos sectores de la ciudad, justamente porque no se quiere que estén a la vista de las personas, que estén cerca de los colegios, de las escuelas, cerca de, pues hay un término aquí que se utiliza mucho en Colombia, que es cerca de la gente de bien, ¿no? En Sao Paulo, por ejemplo, hay algunas calles con lugares que se consideran LGBT, ¿sí? Que son señalados como LGBT, y pues me imagino que deben ser lugares, seguramente no todos, pero pues lugares que... Ah, en Brasil también, recién dice que también se dice gente de bien en Brasil. Ok, ok. Em, sí, y pues yo me imagino que muchos de estos espacios LGBT, ¿no? Pues son asociados como a ciertas formas de consumo de clases, de camadas medias y altas, ¿no? Bueno, em, esto es solo uno de esos aspectos que vemos en la vida cotidiana. Las ciudades crecen, las ciudades se renuevan, ¿no? Elegimos alcaldes y alcaldesas que buscan hacer de las ciudades lugares más habitables, lugares mejores, y muchas veces votamos por estas personas teniendo esto en mente, pero la pregunta es, ¿lugares más habitables y mejores para quiénes, ¿no? ¿De qué forma el género y la sexualidad participan en la creación de estas ciudades más amables, de estas ciudades más seguras, ¿no? Como muchas veces la inseguridad está asociada a cierto tipo de sexualidades, ¿no? Que buscan ser desplazadas, erradicadas, barridas del ámbito público. Podemos pensar también en la relevancia que tienen la geografía, el género y la sexualidad para cuestiones de memoria, ¿no? Em, pues actualmente, con un equipo de estudiantes y otra docente, llevamos a cabo una investigación sobre cómo llegaron a habitar la ciudad de Bogotá mujeres trans que ejercían la prostitución en los años 80 y 90 del siglo XX, ¿no? Esto no solo por un interés académico, sino porque una de estas mujeres, una mujer trans, que ejerce la prostitución y que además tiene una organización en este barrio que les comentaba ahorita, el de las fotos, en el barrio Santa Fe, ella fue algo que pues, prácticamente nos demandó, nos exigió, nos dijo, sería muy importante si ustedes pudieran eh, mostrar a través de la prensa, a través de distintas fuentes, cómo es que se organizaba el espacio relacionado con la prostitución y las personas transgénero en la ciudad. Yo al principio no entendía muy bien por qué. Y después de conversar con ella un poco, ella, una de las cosas que nos decía es, pues por un lado, es importante que en términos de memoria, la memoria, digamos que en Colombia
a raíz de los procesos de paz que han habido con distintos actores armados ilegales. La memoria, digamos que es una cuestión que aquí en el país cobra mucha relevancia, que está relacionada con la memoria de las violencias, la memoria de las desigualdades, ¿no? Y la memoria de qué es lo que consideramos como verdadero o que tomamos por verdad a la hora de narrar el conflicto armado colombiano, ¿no? Entonces la memoria aquí es una práctica que es demandada por distintos sectores sociales que han sido oprimidos o subalternizados. Y pues en este caso, esta mujer, una de las cosas que me decía era que para ellas era importante también tener una memoria de cómo ellas habían habitado la ciudad, porque tener una memoria de esto, construir una memoria sobre eso, implicaba también hacer una memoria de las violencias ejercidas por la policía, por los vecinos, por distintos actores que han considerado a las personas que ejercen la prostitución y a las personas transgénero como individuos que no deberían existir ni en la ciudad ni en ningún lugar, ¿no? Entonces, digamos que estos procesos de memoria, por lo menos en Colombia, también están muy atravesados por el género y la sexualidad. También de cómo el conflicto armado, por ejemplo, ha afectado más o menos o de una manera distinta a las mujeres que a los hombres, cómo ha afectado a las personas LGBT particularmente, ¿no? Visibilizarlas como víctimas de este conflicto armado y entender también que no han sido victimizadas ni violentadas de la misma forma en todo el territorio nacional, sino en lugares muy concretos. También es importante abordar estas cuestiones para que entendamos todos estos mecanismos a través de los cuales se controla y se regula la movilidad de los cuerpos, ¿no? Ya mencioné el caso de las personas trans que aquí en Bogotá, por ejemplo, hace unos años hubo una noticia, contaba cómo unas mujeres transgénero estaban paradas en la calle, en un barrio, en un sector eh, de estrato socioeconómico alto, un barrio chiqui, creo que dirían ustedes, de la ciudad, y pues como ellas simplemente fueron sacadas de ese sector por la policía. A pesar de que ellas no estaban ofreciendo servicios sexuales, la policía hacía este tipo de asociaciones de mujer transgénero es equivalente a prostituta, por lo tanto no debe estar en un espacio como este, debería estar en un espacio marginal, ¿no? Em, Pensemos también, pues ya más recientemente, cómo muchos gobiernos, por lo menos en Colombia, gobiernos municipales y también gobiernos nacionales, en Colombia, en Perú, en Panamá y en otras partes del mundo, buscaron controlar la movilidad de las personas para enfrentar la pandemia de COVID-19 a partir del género. Yo no sé si en Brasil esto también ocurrió, pero con el objetivo de descongestionar las calles, los centros comerciales, los mercados, ¿sí? Para evitar las altas tasas de transmisión del virus del COVID. En Bogotá, por ejemplo, la alcaldesa actual decretó una medida en el primer año de la pandemia, en el 2020, según la cual los hombres salían días impares a la calle y las mujeres salían los días pares a la calle. Hombres salían un día, mujeres salían otro día a la calle, ¿sí? Con eso buscaba descongestionar pues, el espacio público y frenar la expansión del virus. Ahora bien, esta medida claramente se basaba en una organización binaria en términos de género del espacio público. Asimismo, consideraba que el género de una persona, que la identidad de género de una persona era algo que se podía ver y que se podía constatar, ¿sí? ¿Qué efectos tuvo esto? Pues que muchas, a pesar de que la alcaldía, la prefeitura dio la orden de que las personas transgénero podían salir el día en el que, pues, correspondiente al género con el que se identificaban, muchas veces hubo policías que hicieron detenciones arbitrarias
ejercieron violencias y formas de humillación a las personas transgénero, porque pues, para las personas transgénero no existía un día correcto para salir a las calles. No importaba si nos identificábamos como hombres o nos identificábamos como mujeres. Pero digamos que en este caso no fue solo la policía la que empezó a ejercer esta vigilancia sobre los cuerpos y este control en la movilidad de los cuerpos, sino las mismas personas que atendían, los empleados de centros comerciales, de tiendas, ¿no? Si entraba una persona transgénero, arbitrariamente podían decirle que no le iban a vender ningún producto, alimentos, ni nada, porque pues sencillamente ese día no le correspondía. El asunto es, como repito, que nunca había un día que plenamente les correspondiera. Hubo relatos de personas trans que salieron el día correspondiente al género con el que se identificaban, eran agredidas y no las atendían. Entonces salían después el día que le correspondía al género que les fue asignado al nacer, pero con el que no se identificaban y también eran víctimas de violencias y de restricciones en la movilidad, ¿no? Entonces, pues aquí vemos cómo, por ejemplo, cuestiones que aparentemente no tienen nada que ver, como una pandemia, como el COVID-19, en realidad está hecha también de género y de sexualidad y cómo esto repercute en la espacialización de esas relaciones de poder. Pensemos también en los conflictos armados y las guerras, pues ya di como algunos ejemplos, ya mencioné aquí algunos ejemplos frente al conflicto armado colombiano, pero pensemos un poco en lo que está ocurriendo en Ucrania en este momento. Yo no sé si ustedes han podido ver que a raíz de la invasión de Ucrania por parte del gobierno ruso, muchas personas, muchos desplazados han salido de Ucrania hacia otros países de la Unión Europea, ¿sí? Con el objetivo de refugiarse, ¿no? Asimismo, el gobierno ucraniano le pidió a los hombres que se quedaran a defender a Ucrania, el territorio ucraniano, de la invasión rusa, ¿no? Bueno, pues actualmente hay varias personas trans, concretamente varias mujeres trans, que están atrapadas en las ciudades ucranianas. ¿Por qué? Porque sus identificaciones indican que ellas son hombres, sus pasaportes señalan que ellas son hombres, ¿sí? Y en este sentido, no pueden abandonar el país si tienen que quedarse a combatir porque supuestamente son hombres, porque legalmente son reconocidos como hombres. Y aunque en Ucrania las personas trans pueden acceder a un cambio en el género, como aparece en esos documentos de identidad, estos cambios, perdón, estos cambios, estos procedimientos están em, obligan a las personas a seguir tratamientos psiquiátricos, muchas veces a estar recluidas, ¿sí? En lugares de atención psiquiátricos, es decir, recae sobre ellos una patologización, una vigilancia por parte de médicos y psiquiatras, ¿no? Quienes en última instancia deben determinar si son transgénero o no son transgénero. Entonces, pues estas personas simplemente, las mujeres trans que tienen estos documentos de identidad en donde dicen que son hombres y esos pasaportes, no pueden salir con tanta facilidad, ¿no? No pueden abandonar. Y muchas veces algunas se han quedado solas en algunos de sus vecindarios, en algunos de sus barrios, aunque muchas de las familias de allí han migrado, se han desplazado a otros lugares, ellas se quedan solas porque no pueden moverse a través de las fronteras nacionales ni dentro de las fronteras nacionales de la misma forma que las personas cisgénero, ¿no? Y pues tengamos en cuenta que además muchas de ellas temen por lo que puede ocurrir con los soldados rusos. Sabemos que el gobierno ruso, pues de Vladimir Putin, no es precisamente un gobierno que respete y celebre la diversidad de géneros ni la diversidad sexual, ¿no? Es un gobierno profundamente homofóbico y transfóbico. Cleverson aquí señala que estamos hablando aquí de algo que ya sabían, pero que sí, con la pandemia, que ya saben, pero que con la pandemia se hizo todavía más evidente, ¿no? La marginalización de las personas trans y también con la guerra. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, digamos que son casos que nos muestran esto, ¿no? Que nos muestran también la relevancia
de este tipo de análisis, ¿no? Y bueno, pues no me quiero extender mucho para que podamos tener la oportunidad de conversar, pues de que ustedes también participen, pero digamos que lo que tiene que ver con los fenómenos migratorios no asociados necesariamente a conflictos armados y guerras, también han sido investigados desde perspectivas de género y de sexualidad que muestran cómo la migración no es igual para las personas LGBT que para las personas cisgénero y heterosexuales. Solo por dar un ejemplo y continuamos con el abordaje del tema. Ustedes como saben, Colombia es un país que en los últimos años eh, ha empezado a recibir a muchos y muchas inmigrantes de Venezuela, del país hermano de Venezuela, a raíz pues, de esta complicada situación económica, social y política que se vive en ese país. Pues que Colombia también obviamente vive una situación económica, social y política muy complicada, pero bueno. Eh, Muchas personas trans, y pues sí, digamos que tomé muchos ejemplos relacionados con personas trans, pero por supuesto no es exclusivo de personas trans. Muchas personas trans temen y tienen que tomar ciertas medidas de protección para cruzar la frontera entre Venezuela y Colombia. Una de las cosas que ellas hacen, que estas personas hacen, sean hombres trans o mujeres trans, es de transicionar, es decir, vestirse y actuar con el género que les fue asignado al nacer, ¿sí? Por miedo a las formas de violencia de las cuales puedan ser objeto por parte de la Guardia de Venezuela, el ejército colombiano, los múltiples actores ilegales que controlan ciertos pasos fronterizos, dentro de los cuales pues podemos contar a ciertas guerrillas y pues grupos que se dedican al contrabando de combustibles y otro tipo de productos, ¿no? Entonces, esta experiencia migratoria para las personas trans pasa también por una violencia y es desconocer su propia existencia, ¿sí? Para poder cruzar la frontera. ¿No? Y bueno, digamos que son muchas cuestiones las que están allí implicadas, pues que ahorita no tenemos como mucho tiempo de discutir, ¿no? Voy a señalar rápidamente como solo unos puntos para ya hilar de forma más clara estas cuestiones que estamos tocando con lo que mencionamos en la primera sesión, ¿no? Que era básicamente en qué consiste una perspectiva discursiva de la sexualidad que nos puede decir perspectivas deconstruccionistas y performativas sobre la sexualidad y sobre el género también, ¿no? Bueno, pues con base en estos casos que hemos abordado en el día de hoy, podríamos hacernos una pregunta y es, ¿qué tipo de geografías se están produciendo? ¿Sí? ¿Qué tipo de geografías en términos de género y sexuales están produciendo la guerra? Luciani me pregunta aquí en el chat cómo es la realidad de las personas trans profesionales en el espacio académico aquí en Colombia. Bueno, pues a ver, eh, somos pocas, en realidad. Ahorita hay personas que son más visibles, ¿sí? Eh, en este momento, pues hay una persona que es Brigitte Baptiste, que es como una de las primeras o de las más visibles profesoras en vincularse a una universidad, em, que fue la universidad en donde yo actualmente trabajo, la Pontificia Universidad Javeriana. Ella, según entiendo, hizo su transición de género allí, pero pues digamos que era una persona que ya había culminado sus estudios, que ya tenía, digamos que una posición académica más o menos asegurada. Era una persona además que tenía un prestigio en su campo, ¿no? Y pues claramente ha sido una persona muy importante a la hora de poder visibilizar, ¿no? Como las personas trans que estamos en el ámbito académico. Ella actualmente es rectora de otra universidad, ¿no? De resto, pues hay personas trans, sí, en el ámbito académico, pues también estoy yo, pues hay otras colegas, otros colegas, pero en realidad las universidades siguen siendo muy hostiles a reconocer formas de vivir el género, de experimentar el género, identificarse
que no sea en una clave binaria, ¿no? Son pocas las universidades aquí que han implementado medidas, por ejemplo, como los baños mixtos, ¿no? O baños neutros, donde puedan ir personas independientemente de su género. ¿Y por qué menciono esto de los baños cuando estamos hablando del espacio académico? Porque el espacio académico también está hecho de estas cosas cotidianas, ¿no? Y a pesar de que mucho hablamos y discutimos sobre las relaciones de poder y criticamos las relaciones de poder en los ámbitos académicos, el mundo académico, y pues hablo en mi caso el mundo de las ciencias sociales, que es el que conozco, sigue siendo un medio muy sexista, misógino, en donde se ejercen no solo violencias contra las personas trans, sino contra las mujeres cisgénero y contra también algunos hombres, ¿no? Violencia como acoso sexual, violencias de distinta índole, ¿no? Los espacios académicos son profundamente violentos y digamos que en relación con las personas trans no son una excepción. Pero pues digamos que actualmente hay como más personas que estamos incursionando en el ámbito académico. Pues muchas veces esto ha significado que hacemos la transición de género después de que hemos alcanzado cierto nivel de formación académica, ¿sí? Pues que es mi caso, ¿no? Digamos que yo empecé a hacer mi transición de género después de ser contratada en la universidad en la cual estoy, ¿no? Y pues eso en alguna forma garantiza pues que no seamos, que no hayamos sido desescolarizadas, que hayamos podido acceder a una educación universitaria, ¿no? Pues con el precio de no hacer la transición de género antes, en otros momentos de nuestras vidas, ¿no? Pero pues sigue siendo un espacio hostil, muy binario. Los carnets, los documentos de las universidades, aquí en Colombia difícilmente van a registrar el nombre social de una persona trans. Si esta persona no ha hecho el cambio legal del nombre, va a seguir siendo llamada muchas veces por su nombre legal, ¿no? Lo mismo su género. Entonces, sobre el uso del lenguaje inclusivo. Em, el lenguaje inclusivo se ha ido implementando en los espacios universitarios, ha sido, digamos, que resultado de luchas dadas por profesoras, algunos profesores que le apuestan a esto, ¿no? A por lo menos ser nombradas y nombrados los géneros, ¿no? Los distintos géneros en las universidades. También el trabajo de grupos estudiantiles, organizaciones estudiantiles que trabajan estos temas, ¿no? Pero pues digamos que sigue siendo difícil su implementación práctica, ¿no? De pronto en algunos documentos oficiales aparece el uso del lenguaje inclusivo, que sigue siendo el lenguaje inclusivo binario, ¿no? Digamos que el uso de un género neutro, además del masculino y del femenino, sobre eso hay mucha resistencia, hay pues muchas personas, docentes, estudiantes, directivos, pues en distintas universidades que consideran que esto es un asunto un poco banal, ¿no? Que no entienden un poco la dimensión política que, que implica esto, ¿no? En Brasil también, no sé si ustedes, pues porque yo estoy hablando un montón, no sé si ustedes quieren de pronto abrir el micrófono y comentar algo al respecto, pues me encantaría escucharles. Olá, profa. Aqui é Ismaíra. Oi, Mayra. Mayra, disculpa. Então, a minha dúvida sobre essa questão, meu interesse, assim, é porque encontrei vários documentos, alguns oficiais, outros não. Aqui no Brasil existem, né, guias para a utilização dessa linguagem inclusiva, mas aí, como a senhora colocou, aí fala sobre esse binarismo. E aí eu fico perdida nessa discussão. E há também uma outra questão. Aqui existe eu diria, uma dúvida, talvez, um preconceito, uma diferença entre o que seria científico e o que seria ideológico, no sentido de que não seria fazer ciência, algo profundo. Então, eu fico perdida nesses estudos, me interessa, tenho muita vontade de aprender e compreender, né? Ok, Mayra.
Gracias, muchas gracias. Pues sí, a ver, sobre esa diferencia entre lo científico y lo ideológico, pues hay unos debates también más grandes que yo sé que ustedes en Brasil también los han vivido relacionados con la ideología de género, ¿no? Recuerdo un poco como lo que significó la visita de Judith Butler, algunas protestas que hubo. Aquí en Colombia también hay toda una cuestión sobre la ideología de género relacionada en este caso con la negociación de paz con las FARC, con el grupo que antes se denominaba FARC, que ahora es un partido, Partido Comunes. Eh, y sí, esta cuestión de la ideología, pues, además un término que se utiliza para connotar falsedad o manipulación, ¿no? Y que se opone a lo que sería real, ¿no? Que es como uno de los sentidos de la ideología, ¿no? Que cuando hablamos de ideología, estamos hablando muchas veces también, o por lo menos así circula en muchos espacios, como algo que no se corresponde con la realidad o como algo que distorsiona la realidad. Y pues aquí vale la pena preguntarnos y conectamos también con estas cuestiones sobre discurso de las que hemos hablado, de las que hablamos en la sesión anterior, y es quiénes tienen la autoridad para definir cuáles son las categorías apropiadas para nombrar a las personas en una sociedad en términos de género y de sexualidad. ¿Quiénes tienen esa autoridad? ¿Sí? ¿Cuáles son sus profesiones? ¿Cuáles son esos saberes que están allí involucrados? Y pues, aunque las ciencias sociales, las ciencias del lenguaje, la literatura, las lenguas, el arte, tengan mucho que decir al respecto y nos puedan enseñar muchas cosas, de manera muy tendenciosa también se habla de un discurso científico que reafirmaría el binarismo de género, ¿no? A partir también muchas veces de libros con los que se enseñaba biología, en las escuelas, en los colegios, y pues que eran libros que, pues ideologizados también, libros ideológicos, libros que reproducían una ideología binaria. Porque si nos vamos también un poco a lo que se ha señalado desde disciplinas científicas, como la biología, como la medicina, pues nos encontramos con que el binarismo de género ha sido y el dimorfismo sexual han sido fuertemente cuestionados. Fausto Sterling, que ella es una feminista, creo que ella es bióloga, bióloga molecular, bueno, no recuerdo ahorita muy bien, y ella habla sobre cómo podemos entender un poco el sexo desde la biología molecular. Y ella tiene un texto muy famoso en donde dice que en términos biológicos podemos hablar por lo menos de 4 o 5 sexos distintos, ¿sí? Eh, Hay investigaciones también que han demostrado que ni los cromosomas, ni los cromosomas, ni las hormonas, digamos que bien, pueden ser un sustento legítimo para afirmar ese binarismo de género. Por ejemplo, el cromosoma Y, cromosoma Y, eh, eh, pues que lo asociamos con los hombres. eh, Hay varios hombres que lo pierden a medida que envejecen, ¿sí? Asumimos que mujeres XX, chis chis, hombres XY, chis Y, pero hay muchos hombres cisgénero que pierden el cromosoma ya a medida que envejecen, y pues ya hay algunas investigaciones genéticas, en la genética, en las áreas de la genética, de la biología evolutiva, que han señalado que el cromosoma Y, digamos que va a desaparecer de la especie humana, ya está desapareciendo, ¿sí? Lo cual no significa que desaparezcan los hombres, porque hombre y mujer son realidades sociales, son realidades discursivas, no biológicas, ¿no? Entonces, eh, hay un uso muy sesgado eh, de, 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 de lo que se denominan discursos científicos, ¿no? Que son opuestos a lo que vendrían a ser discursos ideológicos como los de la filosofía, las ciencias sociales, las artes, la literatura, ¿no? Eh, es un uso muy sesgado porque pues, la misma ciencia pues nos muestra que ese binarismo de género no se sostiene como estas personas nos dicen, ¿no? Podemos decir más bien
que la medicina, que la biología, son ciencias que han reproducido también una ideología del binarismo de género. Si les interesa abordar estas cuestiones, voy a poner aquí el nombre de otra autora, Emily Martin. Ella es una antropóloga estadounidense que hizo un análisis, pues que yo creo que les parecería muy interesante y muy a propósito de estos temas que estamos tocando sobre discurso. Un análisis de cómo era representada la reproducción en los libros de anatomía con los cuales se enseña medicina en las universidades. Y una de las cosas que encontraba Martin allí era que, y estamos hablando de formación universitaria, que muchas veces el óvulo era representado como una célula pasiva, una célula que solo estaba esperando a que llegara el espermatozoide y el espermatozoide como una célula activa, ¿no? Esto es algo con lo que estamos familiarizados y familiarizadas, ¿no? Y el óvulo era como, bajo la forma como era narrada la reproducción, en la reproducción no, sino el momento de la concepción, era como si un óvulo estuviera quieto y llegaran muchos espermatozoides, como una lucha de espermatozoides, y un espermatozoide llega finalmente y penetra el óvulo. Y pues la ciencia justamente nos ha mostrado que las cosas no son así, que el óvulo como célula tiene una participación muy activa en la concepción, ¿no? Entonces, una de las cosas que muestra Martin es cómo hay unas ideologías culturales, unos discursos sobre el género que operan en la misma ciencia y que representan a los espermatozoides como si fueran hombres activos, masculinos, y a las células como si fueran mujeres femeninas y pasivas, ¿no? Entonces, sobre esto pues podríamos conversar eh, montones, pero lo que voy es a que eh, si son dos géneros, tres géneros o más géneros, eso lo define la forma que adoptan las normas de género y los sistemas de género en una sociedad en una época determinada. Y estos cambian, ¿no? Entonces, no hay una base, no hay una histórica al respecto, que es como uno de los puntos que mencionábamos en la sesión del lunes, sobre qué, qué temas son tan importantes para una perspectiva discursiva sobre la sexualidad. Y es pensar que toda verdad es necesariamente una verdad histórica, ¿no? Que hay distintos saberes, distintos discursos, distintas instituciones que participan en la producción de ese tipo de verdades. Y en la actualidad, eh, no basta con que una persona, un individuo, que es quien experimenta su género y quien es quien se identifica o no con un género, no basta con que ese individuo diga cuál es su género o cuál es su identificación, porque aunque podríamos pensar que quién más que esa persona para decir cuál es su género, ¿no? Hay una vigilancia social y si esta persona no se enuncia en términos de género en clave normativa, pues vamos a considerar que esta persona está confundida o que ya hay ideologías o que ya hay distorsión o que ya hay patologías, etcétera. Entonces, aquí habría que preguntarse, y con esto cierro, Mayra, un poco como comentario tu pregunta, habría que preguntarse cómo, cuáles son, cómo trazamos discursivamente esos límites entre las verdades científicas y las verdades no científicas y qué repercusiones de poder tienen eso, ¿no? Lucieni dicen que en Brasil la primera mujer trans doctora con nombre social en literatura por Unicamp fue Amara Moira, que dijo que fue pues, bien recibida, que la trataron bien como mujer trans, pero que sin embargo no como feminista. Un punto importante, señalas ahí, ¿no? Existe esa barrera porque, según ella, dice aquí Luciani en el chat, hay una dificultad de que las personas acepten que las profesionales del sexo, así como en el caso de ella, de Amara, sean feministas y además sean instruidas. Un poco eso que señalábamos sobre esa correspondencia entre ser mujer trans y mujer prostituta, ¿no? Y habría que agregar allí ser feminista, ¿no?
Y pues bueno, yo creo que en Brasil ustedes también están viendo un poco como estas, el impacto de esta nueva versión del feminismo radical, eh, pues que se llama crítico de género, ¿no? Que en realidad este discurso no es nuevo, este discurso anti-trans, anti-personas trans dentro del feminismo lleva varias décadas, ¿no? Podemos citar obras como la de Janice Raymond de El Imperio Transexual, ¿no? Pues que dice básicamente que las personas trans somos un poco como, no sé, como caballos de Troya del patriarcado, que vamos a destruir, que vamos a hacer un montón de cosas. Digamos que esto no es nuevo en el feminismo, pero lamentablemente se ha amplificado bastante y yo creo que esto tiene que ver con, por un lado, cambios que estamos viviendo en términos del género, ¿no? La forma como se organiza, cómo se significa, cómo se produce discursivamente el género, ¿no? Y cómo nos identificamos o no con ciertas categorías de género. Em, y con cambios, algunos cambios sociales y algunos cambios legislativos, ¿no? Y es que si bien las personas transgénero, pues digamos que existimos desde hace mucho tiempo, habría que ver cuándo fue la primera vez que se utilizó esa categoría, una categoría semejante que recoja, ¿no? Sé que se hace más o menos popular en los noventas, pero no estoy segura de cuándo aparece. Em, yo creo que hay cambios que incluso también involucran los medios de comunicación que son tan importantes. Los medios de comunicación son máquinas de género muy importantes, ¿no? Como producen ciertos significados y simbolismos asociados con lo masculino y lo femenino. Yo creo que los medios de comunicación han jugado también un papel importante en cuestionar la televisión, ¿no? En cuestionar este binarismo de género, o por lo menos hacer visibles, representar de una forma positiva personas que no encajan en ese binarismo de género, ¿no? Y pues yo creo que si hace unos años los hombres gay, las mujeres lesbianas eran un poco el terror de mucha gente, ¿no? No digo que ahora gays y lesbianas sean aceptadas y aceptados plenamente porque no es así. Hay muchas violencias, y si ustedes lo saben, homofóbicas y lesbofóbicas, pero yo creo que parte de ese pánico moral relacionado con la heterosexualidad y la cisgeneridad se ha desplazado bastante hacia las personas trans, hacia las personas transgénero, a partir de cosas como lo que ha dicho la autora de Harry Potter, J.K. Rowling, todos estos debates legislativos, ¿no? Y pues yo hace unas semanas hice una búsqueda en Google, que tiene esta herramienta de Google Trends, para ver cómo estas estadísticas en la búsqueda de cierto tipo de términos, y me encontraba con que desde hace unos años, las búsquedas que incluyen el término gay se han mantenido más o menos estables e incluso tienden a bajar, a disminuir. Las búsquedas que incluyen el término lesbiana, esas permanecen más o menos estables, pero las búsquedas que incluyen el término trans o término transgénero se han disparado, incluyendo la pregunta de ¿será que soy transgénero? ¿No? O sea, muchas personas trans que en su momento también le hicimos la pregunta a internet como cómo saber si soy transgénero o no cuando empezamos a dudar de nosotros y nosotras mismas. Y eso se disparó y se disparó durante la pandemia de COVID-19, durante el confinamiento, ¿no? Bueno, aquí podemos conversar mucho sobre eso, pero a lo que voy es a que lo trans ha adquirido mucha visibilidad, mucha importancia. Lo trans, además, digamos que ahorita visible públicamente, pareciéramos ser más personas trans, y yo creo que hay más personas que se identifican como trans porque las condiciones históricas lo han permitido, ¿no? Porque también circulan otros discursos que producen verdades sobre el género, ¿no? Pero lamentablemente en el feminismo o en algunos feminismos, habría que hacer la claridad, eh, este binarismo de género, esta, esta ideología de la diferencia sexual dicotómica persiste y bueno, pues eso de hecho no le hace ningún bien a las luchas feministas. Yo considero que les hace mucho daño a las luchas feministas. Valdría la pena, conectando con esta reflexión, este análisis sobre la geografía y la espacialidad, que nos preguntáramos
por todos esos suplementos que son necesarios para el orden, ¿no? Esos suplementos sexuales, raciales, de género, de clase, de nacionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Esos lugares otros en donde como sociedades situamos a estos sujetos que no son reconocidos plenamente como seres humanos, que no son reconocidos plenamente como ciudadanos, ¿sí? Y que definen un sujeto normal, un ciudadano normal o un ciudadano deseable que habite el espacio público, ¿no? Yo creo que nuestras vidas y las ciudades están llenas de suplementos de esos lugares otros que permiten estabilizar la norma y es importante comprender cómo funciona. Eu me lembrei que em Belo Horizonte, não sei se você chegou a conhecer Belo Horizonte, mas No, no conhecí. há uma tendência de se ocupar os espaços públicos centrais, onde vivem as populações mais empobrecidas, com bares e baladas, digamos assim, para o público LGBTQ+, Ujú. mas com esses bares, essas baladas são bem sofisticados, digamos assim, mas ocupam um espaço central onde o pessoal mora. Então, foi um fenômeno que eu observei nos meus últimos anos lá. Eu não sei se acontece o mesmo em Bogotá e queria saber a sua opinião sobre isso também. Aquí en Bogotá, por lo menos, hay dos sectores de la ciudad que están claramente, que son claramente reconocidos como LGBT o LGBTIQ+, ¿no? Uno es un sector de clase media alta, chapinero, que incluso podemos encontrar la bandera del arco iris pintada en el piso y todo este tipo de cosas, digamos que simbólicamente delimitado ese sector, ¿no? Es donde se mueve mucho consumo relacionado con estos temas. Y pues que es un sector de la ciudad en donde no es barato vivir, es más o menos costoso, ¿no? Y aquí un alcalde, hace unos años, hace unos 15 años, un alcalde que quería promover un poco que Bogotá fuera más abierta y respetuosa de las diversidades sexuales y de género, quería copiar el modelo de Madrid, España, aquí en Bogotá, ¿sí? Y crear un sector, un enclave LGBT y con más en Bogotá. Y a él le parecía eso fantástico, pero entonces aquí viene la pregunta de, ¿y las personas, los gays, los lesbianos, las personas trans, las personas bisexuales, las personas no binarias, que no tienen la capacidad adquisitiva, que no tienen el dinero para poder vivir, consumir y todo este tipo de cosas en esos enclaves LGBT, quedan expuestos, digamos que a esas formas de violencia, a otras formas de violencia, ¿no? Y pues allí en este sector de Chapinero está, hay una discoteca, pues no voy a mencionar su nombre, pero pues que aparecen muchas guías de viaje como una de las discotecas LGBT más grandes de América del Sur, que es un sector además profundamente excluyente en donde a muchas mujeres trans no les dejan entrar, a menos que ellas se encajen en un modelo de belleza, de feminidad eh, y de clase social, no las dejan entrar. Muchas personas han denunciado también que no les han impedido la entrada por ser sujetos racializados, ¿sí? Entonces aquí sí, es espantoso, es terrible. Por ser personas que por su vestimenta, por su atuendo, no parecen tener cierto capital adquisitivo, entonces no las dejan entrar tampoco, ¿no? Entonces es un lugar donde se celebra, es un sector de la ciudad donde se puede celebrar mucho la diversidad sexual y de géneros, pero eh, es un sector al mismo tiempo muy blanco mestizo de la ciudad, ¿no? Es un sector al mismo tiempo muy, o bueno, no todos los establecimientos, por supuesto, pero algunas discotecas
son muy normativas en términos étnico-raciales, de clase, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es como una cosa ahí como muy, muy complicada. Bueno, pues entonces nos vemos.